Desde que empecé con este proyecto, creo que esta es la vez que tardo más en volver a publicar un video, un audio. Y esto me sirve para pensar y para decidir y para compartir con vos la decisión de que no va a haber una regularidad en relación a las publicaciones. Esto quiere decir, no voy a publicar en tanto no tenga que publicar, ¿no? Primero viene qué y luego viene la publicación. Y no quiero que esto se convierta en una actividad administrativa, burocrática, ¿no? De que ya me pasa con los libros eso, con los audiolibros que publico en YouTube y también en Spotify, que a veces no llego a publicar un capítulo por semana y eso me genera cierto nivel de estrés, de compromiso no cumplido, ¿viste? Esas cosas que nos pasan y prefiero evitarlo. De cualquier manera, esta idea de tener que publicar o no tener que publicar, prefiero extenderla a la cuestión del deseo. Esto es, a tener ganas de publicar o no tener ganas. Creo que tener ganas de hacer las cosas es una instancia importante, fundamental, que a veces nos resulta medio vergonzante, ¿viste? Eh, como si de ganas o no ganas se tratara de procedimientos no demasiado maduros o decentes o adultos, como que hay un prejuicio con las ganas. Viste que en general nos cuesta decir tengo ganas o no tengo ganas. En general preferimos mentir y decir que no podemos a decir que no queremos. Y acá viene el quid del asunto, que podamos establecer la diferencia entre querer, desear y deber o considerar que debemos. Es un ejercicio muy operativo, muy concreto y muy saludable el estar atentos, atentas, y en el momento en que decimos no puedo, preguntarnos si verdaderamente no podemos o no queremos. Porque esto de que si queremos podemos, aunque resulta un poco simplista en su formulación, es casi cierto. Mm, Puede ser que algo que esté vinculado a nuestro deber esté también asociado a nuestro deseo. Justamente, bingo, deseamos lo que debemos hacer, o decir, o lo que fuere. A veces tenemos una sensación de incongruencia en nosotros porque creemos que no podemos y en realidad lo que pasa es que no queremos. Entonces, el obstáculo a eso que supuestamente queremos está en nosotros mismos, porque en realidad supuestamente queremos, pero realistamente no queremos. Parece un juego de palabras. Yo empecé a grabar este episodio siguiendo una premisa de un gran dramaturgo, narrador y poeta del siglo XX, que quizá conozcas, quizá no, se llama Samuel Beckett. Si no lo conoces, te recomiendo que lo conozcas. Si andás por las zonas de la literatura y el teatro, seguro que lo conoces. Eh, y él escribió una de las obras más importantes del siglo XX, una obra representativa del estado de ánimo del ser humano a mediados del siglo XX, después de las dos guerras mundiales y todo esto. Y él decía que su escritura estaba regida por un aparente dilema, que era la necesidad de escribir y por otro lado la certeza de que no tenía nada que decir. Esto, si nosotros lo presentamos como un dilema no tiene solución, impulsaría a una persona a no hacerlo, ¿no? Si vos decís, quiero escribir, pero no tengo nada que decir, quiero hacer este episodio, pero no tengo nada que decir,
La solución más adecuada desde el punto de vista racional sería no hacerlo. Por lo tanto, quebrantar el deseo de hacerlo. Para que el deseo siga presente, siga activo y consiga su objeto, que es hacerlo, hacer este episodio, escribir, lo que fuera, necesitamos emplear la creatividad, justamente, que es lo que Beckett, un gran artista, intuitiva o conscientemente pone en funcionamiento frente a ese dilema. El dilema deja de ser dilema cuando se lo pone en frecuencia creativa. Y la frecuencia creativa es muy sencillo, es muy sencilla en términos operativos. Quiero decir que es de un procedimiento muy sencillo. Esas contradicciones aparentes, en lugar de ser contradicciones, se integran, se vinculan entre sí, se transforman una a la otra. La necesidad de escribir y la certeza de que uno no tiene nada que decir. Porque entonces, ¿qué pasará creativamente? En forma muy sencilla podemos decir, escribiré que no tengo nada que decir y de alguna manera estaré escribiendo para expresar lo que siento, que es que no hay nada que decir. Ves que de esto a no hacerlo hay una diferencia muy considerable y que tiene que ver con una conducta creativa frente a una conducta no creativa, una conducta meramente racional. Eh, Todo esto, por supuesto, está supeditado a que tengas el deseo de hacerlo. Por eso decía al principio que nuestras ganas, que serían la forma criolla del deseo, están muy involucradas en las decisiones que tomamos. Lo revelemos al mundo o no, o lo mantengamos en secreto. Nos dé culpa, nos parezca que tengamos que ocultarlo, lo que fuera, pero está ahí, sucede lo de las ganas. Entonces, por eso es que yo te sugiero, te recomiendo, porque a mí me dio muy buen resultado, sobre todo también algo que nos pasa cuando me di cuenta de que no era un delirio mío o una falla mía o algo que yo entendía mal, sino que también otra gente que a lo mejor estaba trabajando de una manera mucho más compleja, más profunda y más profesional que yo, estaba estudiando eso que a mí me pasaba y estaba publicando libros acerca de eso, ¿no? La tranquilidad que nos da cuando leemos libros que desarrollan conceptos que nosotros tenemos de manera incipiente como si fueran unas cositas ilógicas, incoherentes, delirantes que supimos pensar, es muy aliviador, ¿no? Nos hace sentir acompañados, no tan solos, no tan solas. Este es uno de esos temas que parece una tontería, pero no lo es para nada, ¿no? Muchas cosas que parecen tonterías son fundamentales, cardinales. Y porque parecen tonterías, las dejamos de lado, las damos por hechas, nos parece que podemos dedicarle tiempo en otro momento, y así seguimos, con muchos déficits, ¿no? Con muchas carencias, sin terminar de ser nosotras mismas, nosotros mismos. Nuestro deseo, nuestras ganas, aquello que queremos hacer, que queremos decir, es fundamental para que seamos nosotros mismos, nosotras mismas. Entonces, si, si te parece que estás siendo obligada, obligado a cumplir con algo que decir o algo que hacer, yo te sugiero que te preguntes si verdaderamente querés hacer eso. A lo mejor en principio te des cuenta de que no querés, y por eso no lo estás haciendo. Y no hacerlo o no decirlo forma parte de una decisión tuya, no de un accidente que te trae un factor externo, una cosa por fuera de vos, sino tu propia conciencia, tu propia capacidad de decisión, tu propio poder
sobre vos misma, mismo, es la que te está indicando lo que vas a hacer o no. No viene de afuera, viene de vos. Una vez que esto nos relaja, podemos empezar a pensar en otra fase del asunto, que es que a lo mejor sí queremos hacer eso que debemos, ¿no? Una vez que nos damos cuenta de que no estamos eh, debiendo hacer algo, sino que en todo caso estamos decidiendo si queremos o no hacerlo, podemos diferenciar mucho más estas dos acciones y darnos cuenta de que a veces hay algo que debemos hacer para poder acceder a algo que queremos hacer. Y esto nos ayuda a encontrar el sentido de eso que debemos hacer, y es donde encontramos además lo que te mencionaba antes, la coincidencia muy feliz entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer. Por ejemplo, un trabajo que no me gusta mucho hacer, un trabajo que tengo para mis gastos, para cobrar un salario, ¿no? No me gusta mucho. Pero en este momento no tengo posibilidad de conseguir otro, por lo menos hoy, aquí, ahora, ¿no? A lo mejor mañana sí, pero ahora, que es cuando me estoy planteando la cosa en el terreno más concreto del que puedo participar, que es este espacio-tiempo, ahora y aquí, no tengo posibilidad de conseguir otro. Y lo necesito ese trabajo, porque con ese trabajo puedo pagarme la alimentación, el alquiler, un curso, la ropa que me gusta, ir al teatro, al cine, divertirme, salir con amigos, ir a comer, lo que fuere. O mi manutención básica, mi alimento, mi salud, mi resguardo. Bueno, entonces ya no, tampoco estoy frente a la situación de que me veo obligado a hacerlo. Estoy decidiendo hacerlo. Yo podría decidir dejar de trabajar, pero entonces sabría que no tendría el dinero necesario para solventar estos gastos que sí quiero hacer. Entonces, transitivamente, ir a trabajar se convierte en algo que decido hacer. Y yo no sé si puedo explicarte la magnitud del alivio que sentimos cuando nos damos cuenta de que la mayoría de las cosas que hacemos en determinada situación, en determinada circunstancia, son decisiones propias. Y nos podemos sorprender mucho al ver cuántas son las decisiones que estamos tomando sin darnos cuenta. ¿Cuántas decisiones tomamos creyendo que estamos obedeciendo a un factor externo o que estamos siendo empujados por un viento, por una ola, por una fuerza exterior a nosotros? Y esto no es cierto. Entonces, para adquirir mayor conciencia sobre nosotros, nosotras, nos conviene darnos cuenta a cada paso de cada decisión que vamos tomando, porque eso también nos va a ayudar a hacernos responsables de las consecuencias que cada decisión genere. Todo movimiento, toda acción genera algo en el universo. Bueno, ese algo que sucede, ese efecto que se produce a través de la causa que nosotros generamos, es de nuestra responsabilidad. Eh, Eso también resulta muy fácil de hacer, mucho más fácil que cuando no teníamos conciencia de esto, asumir las consecuencias de nuestros actos. Bueno, tener en cuenta para esto, además, que la resistencia a eso que nosotros deseamos hacer, lo que queremos, lo que tenemos ganas, es inherente a la propia acción. Esto quiere decir, la resistencia a un movimiento, a una intención de movimiento, no es un accidente, ni algo que sale mal, ni un error.
ni una catástrofe, ni un problema. Es naturaleza pura. Toda intención de movimiento contiene irremisiblemente su resistencia. Todo. Eso es lo que ofrece a nosotros la posibilidad de llevar adelante un proceso creador o creativo. Esa voluntad de movimiento y esa resistencia. En esa integración, en esa vinculación, está el hecho creativo. Por lo tanto, no hay hecho creativo si la resistencia no existiera. Por lo tanto, la resistencia no es un accidente. Vivimos en una naturaleza, tenemos una experiencia de vida que nos hace ver que todo el tiempo están creándose cosas nuevas a partir de estas fricciones. Entonces, hay distintas hipótesis a lo largo de la filosofía, de distintas otras disciplinas del pensamiento, que tienen que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, para el teatro no japonés, sustentado en la filosofía Zen, existe la intención del movimiento, la resistencia inevitable y el tercer movimiento, que es la resolución de esa fricción, eso que nace, eso tercero que nace, que como ya dijimos en algunas otras ocasiones, lo pensamos en algunas otras ocasiones, no es ni la intención de movimiento ni la resistencia, sino una configuración de ambas, que genera un tercer organismo autónomo, diferente. Gurdjieff habla de tres fases de esas fuerzas, una activa, una pasiva, que sería la de la resistencia, y una tercera, que sería la que equilibra, la que negocia, a ver, no me acuerdo ahora el nombre que tiene exactamente, que le da Gurdjieff, es una tontería, pero neutralizante, ¿no? Y una vez que se cumplen ese movimiento de tres fuerzas, vendría la resolución, ¿no? Que se produciría en 4 fases, en este caso. Distintos modos de ver la misma cosa. La resistencia a la voluntad de movimiento es inherente a la voluntad de movimiento, no es un error, no es un accidente. Entonces, siempre tenemos la posibilidad de ser creativos frente a esto. Yo hace un rato no tenía ninguna disponibilidad para hacer este episodio, porque consideraba que no tenía nada que decir. Pero como tenía un gran deseo, muchas ganas de hacerlo, entonces empecé a hacerlo con lo que tenía, que era aparentemente nada. Y terminó siendo bastante. Así que, bueno, te agradezco una vez más que me hayas escuchado y nos encontramos la próxima vez.